Chile con Chile, donde tenemos tutoriales de cocina, diferencias culturales entre México y Chile. y una que otra cosita más. Yo soy Lili. Yo soy Sebastián. En el último video mencionamos que íbamos a traer un nuevo tutorial de cocina. Sin embargo, últimamente muchos amigos chilenos me han estado preguntando sobre la tradición de Día de Muertos y sobre cómo se celebra en México. Entonces quería hacer un pequeño video contándolo todo desde mi perspectiva y la perspectiva del lugar de donde yo vivo. Sobre todo de que desde que salió la película Coco, que me imagino que muchos de ustedes la han visto, si no la han visto, véala, está bien bonita. Pues a mucha gente le nació esta curiosidad y ganas de querer rendirle homenaje a sus seres queridos que ya partieron. Entonces, muchos nos han preguntado cómo hacerlo y obviamente porque pues nadie quiere faltar al respeto ni pasar a llevar tradiciones ni nada de eso y pues nos parece muy bonito que la gente se interese y queremos compartirle esa tradición que es muy bonita. La tradición de Día de Muertos está llena de simbolismos y en realidad hoy en día es una fiesta que es un sincretismo religioso entre la Iglesia Católica y las tradiciones prehispánicas que existían en esta región mucho antes de la llegada de los conquistadores. Como muchas otras tradiciones, cada región de México y cada familia celebra de diferentes formas. Hay ciertos elementos que se repiten, también hay muchas diferencias. Esta es una de mis tradiciones favoritas. No soy ninguna experta, no soy historiadora, no conozco todos los datos de cómo se originó cada uno de los elementos de la tradición. Sin embargo, les comparto desde mi experiencia cómo celebro yo y cómo vivo yo esta tradición. Cuando llegaron los españoles a esta región, se encontraron con que la gente de aquí tenía unas tradiciones muy arraigadas, lo cual dificultó un poco el incluir el catolicismo en sus vidas. De manera que, para hacerlo más fácil, trataron de combinar los elementos de las tradiciones que ya tenían con elementos de la religión católica. Es por eso que nosotros celebramos el Día de Muertos en estas fechas, porque son las fechas de Todos los Santos y la fecha de los fieles difuntos. Actualmente los mexicanos ponen un altar en honor a sus seres queridos que han fallecido, en donde se colocan ofrendas de las cosas que disfrutaban antes de partir. Poner el altar es una actividad que se comparte en familia y es importante que todos participen. En cuanto a la forma o niveles que debe tener el altar, varía dependiendo la región. En Michoacán, por ejemplo, normalmente es de 3 niveles, representando cielo, tierra e inframundo. Sin embargo, la forma no es lo más importante. Algunos, por falta de espacio, solo ponen la ofrenda en una mesa y es igual de valioso. Como les dije, cada región de México tiene variaciones en cuanto a cómo se celebra la tradición, y en el caso del altar también, dependiendo qué región de México, hay variaciones en los elementos que lo conforman. Sin embargo, hay ciertas cosas muy importantes que no deben faltar. Esta flor se llama flor de cempasúchil. El nombre cempasúchil es del náhuatl. Es muy tradicional para los altares porque crece solamente en esta época y solamente dura un par de meses, después se marchita y no la vuelves a ver hasta el próximo año. Tiene un olor muy característico, obviamente el color también es muy llamativo, y lo importante de esta flor para el altar es que con el olor va a ayudar a atraer las almas hacia el altar. Además, se sabe que los pueblos prehispánicos la colocaban en el altar por asociarla con el sol. Es costumbre elaborar un camino con la flor para guiar a las ánimas a la ofrenda. Es importante tener velas porque la luz de ellas también va a ayudar a guiar a los difuntos hacia nuestro altar. Tradicionalmente son blancas, pero actualmente pueden poner velas de cualquier color. Otro elemento que no puede faltar es la sal. ¿Por qué? Porque la sal nos va a ayudar a mantener alejados a los malos espíritus. También muy importante es tener un poco de agua en nuestro altar. Es porque el agua es el mejor conductor, entonces va a funcionar como conductor entre nuestro mundo y el más allá. El pan de muerto, que es un pancito dulce y esponjoso, simboliza un poco los huesos de los difuntos y normalmente solo se consume en estas fechas en México.
Otro elemento que usamos para decorar es el papel picado, que es este papel de colores muy delgadito, cortado con diferentes imágenes alusivas a la fiesta de muertos, como las catrinas, las calaveras, el pancito, etc. Otra cosa que le da mucho colorido a nuestro altar son las calaveritas de azúcar. A pesar de que son de azúcar, normalmente no se comen, pero se decoran con diferentes colores y normalmente tienen un espacio aquí en donde puedes escribir el nombre de tu ser querido al que dedicas tu ofrenda. Es muy tradicional poner frutas en nuestro altar, sobre todo la mandarina. Obviamente es muy importante poner la foto de la persona a la que dedicamos nuestro altar para que sepa que este es el lugar a donde tiene que llegar. También ponemos comida, bebida y cualquier cosa que le gustaba a la persona. Cuando yo me muera, mi altar tendría mezcal, queso, pizza, cerveza. En cuanto a cuándo colocamos el altar, algunos lo colocan desde el 28 de octubre, otros desde el 29 de octubre. Sí existen como razones de por qué se coloca tal y tal fecha, pero como les dije, yo no soy experta, no quiero hablar de lo que no sé. Pero sí les puedo decir que el 31 de octubre en la noche vienen las almas de los niños que murieron antes de llegar a ser adultos. Entonces, si la ofrenda es para algún niño, pues debe estar lista el 31 de octubre en la noche. Y el día más importante es el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. Entonces, el primero en la noche ya debe estar lista la ofrenda, el altar con todas las ofrendas. Nosotros lo vemos como una fecha alegre. Se recuerda con toda la familia las historias y los momentos que se vivieron con los seres queridos y realmente se espera que de alguna forma pues se pueda compartir con la gente que ya no está con nosotros. El 2 de noviembre durante el día las familias que colocan las ofrendas consumen todos los alimentos y bebidas que estaban en ellas. Se tiene la creencia de que las almas de los muertos vienen y consumen el alma de los alimentos. Entonces, nosotros debemos consumir la parte física de los alimentos y así compartimos. Recuerdo que mi papá siempre me contaba la historia de su abuela. Para ella los alimentos y bebidas eran insípidos, pero eso estaba bien, porque significaba que sí vinieron los difuntos a tomar la esencia de esos alimentos la noche anterior. No todas las familias mexicanas ponen un altar en sus casas. Aquí en Michoacán hay muchos pueblos en donde la gente va y pone el altar y las ofrendas directamente en los panteones y en las tumbas de sus seres queridos. En ese caso, ellos se quedan toda la noche esperando que lleguen las almas a recibir su ofrenda. Si alguna vez tienen oportunidad de viajar a México, les recomiendo mucho que vengan a Michoacán, porque es aquí donde realmente se tiene muy fuerte esa tradición de ir a los cementerios y velar las tumbas. Puede sonar un poco tenebroso, pero no es así, es algo muy bonito. Y sobre todo que a la gente de aquí le gusta mucho compartir su tradición con todo el mundo. De unos años para acá, la tradición de Halloween se ha hecho más presente dentro de México, igual que en todo el mundo. Entonces muchos mexicanos también el 31 festejan Halloween y luego celebran el Día de Muertos, o algunos prefieren solo celebrar Halloween o algunos solo prefieren el Día de Muertos. Cuando yo era niña, la cuestión de disfrazarse y pintarse la cara como Catrina para el Día de Muertos no era muy común, pero ahora la gente se disfraza durante el 1 y el 2 de noviembre, pero de esqueletos o catrinas. Como siempre, les agradecemos por haber visto nuestro video. Nos entusiasma mucho que se interesen por este tipo de cosas y nosotros somos muy felices de compartirlas con ustedes. Si les gusta este contenido, los invitamos a que se suscriban y que los compartan en sus redes sociales. Si tienen alguna duda o nos quieren comentar algo, por favor déjenlo en los comentarios. Estaremos muy felices de responderles. Cuéntenos también cómo celebran ustedes o cómo recuerdan a sus seres queridos en estas fechas, si lo hacen. Pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y por ahí estamos en contacto también. ¡Adiós! Adiós.